Mateo 14. Me acompañan a leer ahí desde el 13 al 21. ¿Me siguen? Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Estas últimas semanas, yo sé que ya nos hemos enterado de ese famoso juego de moda, un juego que hace mal, ¿no? Mal, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, y bueno, conocido como la ballena azul. Y son modas que siempre van a pasar, ¿no? Hace unos meses atrás era la búsqueda de Pokémones, ¿se acuerdan? Y andaban todos buscando por ahí en las calles y en diferentes partes de todo el mundo, ¿no? Ahora es la ballena azul, ¿no? Mañana será otro. Buscando la sociedad y el ser humano, buscando siempre algo nuevo, algo novedoso que llene, que entretenga su vida y le dé satisfacción, ¿no? Hoy hay hombres multimillonarios que invierten en experimentos para tener vida por siempre aquí en la tierra, porque esta vida que tienen, que conocen, no les satisface. Así que están invirtiendo millones y millones y millones de dinero para poder vivir más tiempo, para que la vida les sea más satisfactoria. Y cuando leemos la Biblia y cuando leemos sobre todo las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús reclama, quién es Él, sobre todo el acontecimiento que Mateo nos va a enseñar ahora, nos damos cuenta que Él es el único que satisface nuestra vida.
Él es el único que satisface nuestra vida, nuestra alma, aquí en la tierra y también por la eternidad. Él llena nuestro vacío. Él satisface nuestra hambre que tenemos. No importa quién sea. Él es el único. Dice ahí en el versículo 13, oyéndolo Jesús, ¿qué cosa acaba de oír Jesús? Bueno, la noticia, ¿se acuerdan? Allí quedamos la semana pasada, la noticia de Juan, la noticia del asesinato, de la muerte de Juan el Bautista. Y se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto y apartado. Realmente cuando leemos los otros evangelios, Marcos, Lucas, nos damos cuenta que Jesús también se apartó por otros motivos también. Marcos y Lucas, por ejemplo, cuentan los eventos de Jesús de una manera más cronológica que Mateo. Y Marcos y Lucas nos cuentan que los discípulos habían recién llegados de la misión. ¿Se acuerdan que Jesús los mandó que fueran y les dio poder y autoridad para sanar enfermos? ¿Se acuerdan? Bueno, Marcos y Lucas nos dicen que ahora es que ellos recién llegan. Y entonces es cuando Jesús se aparta. Por ejemplo, Marcos 6:30 en adelante dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y dice el 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá de pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es el mismo relato que Mateo va a contar y nos va a enseñar. Pero con este detalle de que ahora es que recién llegan los discípulos, los apóstoles, de la misión que Jesús les había mandado, que fueran por todas las ciudades, ¿se acuerdan? De Jerusalén, predicando y sanando. Entonces, por lo menos vemos aquí dos motivos por los cuales Jesús se apartó con sus discípulos. La noticia de la muerte de Juan y la llegada de los discípulos de la misión que ellos tenían. La muerte de Juan definitivamente era un acontecimiento importante en el misterio de Jesús. Herodes había matado a Juan. Jesús sabía que le esperaba algo similar, una muerte parecida, en manos de los romanos, ¿no? Pero él no podía renunciar, él tenía que seguir, así que si había un momento para descansar y para reflexionar en lo que había sucedido, era este. Era un buen momento para descansar, porque había que seguir con la misión, con el propósito. Había que continuar. Porque a pesar de las malas noticias, también habían buenas noticias que compartir. Habían llegado los discípulos con buenas noticias para compartir. Y de seguro como ellos habían sanado a otras personas, como también ellos habían predicado el Evangelio y como también otros habían creído el Evangelio. Porque esa es la obra de Dios, ¿no es así? Esos son dos eventos que pasan en la obra de Dios en la iglesia. Mientras unos se nos adelantan y se van, al mismo tiempo vienen otros a los pies de Cristo. Y algunos nos dejan tristes, pero también al mismo momento hay tiempos de gozo porque otros están llegando al Evangelio. Malas noticias, por decirlo así, ¿no? Pero también buenas noticias, ¿no? La obra de Dios tiene que seguir, la obra de Dios tiene que continuar. Cuando la gente lo oyó, lo siguieron. Aparentemente el descanso no duraría mucho. Las personas tenían sus propios intereses y no eran los intereses del reino. Estas personas poco les interesaba el ministerio de Jesús,
el propósito de Jesús, quién era Jesús. Ellos iban en busca de sus propios intereses personales y allá iban siguiendo a Jesús. Pero ellos de seguro no eran los intereses del reino de los cielos. Y saliendo Jesús, probablemente de la barca, ¿no?, donde estaba, vio una gran multitud. Una gran multitud. Versículo 14, ¿no? De ninguna manera habría descanso. De ninguna manera habría descanso. Había mucha gente que seguía a Jesús por razones equivocadas. Y ya lo hemos visto en algunas ocasiones anteriores. Había mucha gente. Era una gran multitud, pero tenemos que recordar que había mucha gente que seguía a Jesús por razones equivocadas. Solamente para buscar sus propios beneficios, ¿no? Pero ahí estaba la gran multitud. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Creo que Marcos dice que tuvo compasión de ellos y porque los vio como ovejas sin pastor. Por eso tuvo compasión de ellos, ¿no? Y esto tenemos mucho que aprender todavía. Jesús y sus discípulos por lo menos los discípulos se disponían a descansar. Ese era el plan de Jesús. Por supuesto Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿no? Pero el plan quedó estorbado. No habría ningún descanso, o por lo menos el descanso que ellos esperaban. Probablemente el descanso solamente duró el rato que iban en la barca, nada más. Así que no iba a haber descanso, ¿no? Pero Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Si hubiese sido nosotros, me pregunto, ¿cómo nosotros hubiéramos reaccionado, ¿no? Si hubiese sido que nuestros planes de esparcimiento se hubieran dañado, de seguro que estuviéramos molestos, furiosos. Esa sería nuestra primera reacción. Pero Jesús tuvo compasión de la gente. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta por aprender y por crecer? Y por madurar. Nos falta mucho, ¿no? Yo me preguntaba cuándo llegará el momento cuando tengamos nuestros planes y cuando estos se vean estorbados por alguna persona y nosotros veamos esta situación como una oportunidad para servir y no nos quejemos. ¿Cuándo llegará ese día? ¿Cuándo va a llegar ese momento? No nos quejemos, sino que con gozo aprendamos a servir y no nos quejemos porque es que no me dejan ser feliz. Porque es que Dios te llamó para ser feliz. ¿Sí? ¿Cuándo va a llegar ese momento? ¿Cuándo nos falta por aprender compasión? Lo que significa compasión. ¿Cuánto nos falta? Pero ahí estaba Jesús, el rey que sacia, que tiene compasión por la gente. Las personas estaban allí para cumplir sus intereses personales. Es por eso que Jesús tuvo compasión de ellas. Es por eso que dice Marcos que Jesús la vio como ovejas sin pastor. Las personas creían que ellos iban a salirse con la suya, ¿no? Después que Jesús me sane, estoy bien, vivo mi vida como me da la gana. Y quizás eso fue lo que pasó. Muchos quizás como también relata el Evangelio de Juan, muchos fueron por su milagro, tuvieron su milagro y hasta ahí, ya, más nada. No tuvieron más nada que ver con Jesús. Se salieron con la suya, por decirlo así. Y es por eso que Jesús tuvo compasión de ellas, de estas personas, y la vio como ovejas sin pastor.
Jesús sanó a todos allí. Tenían solamente ellos buscaban sus intereses personales. Y así es como Jesús ve a las personas. Así es como Dios ve a la humanidad. O tú eres una oveja con pastor, o tú eres una oveja sin pastor. O eres una oveja con pastor, o eres una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor que solamente busca, que solamente busca y vive para sus intereses personales, va de aquí para allá, buscando cumplir y satisfacer su vida, pero sin tener en cuenta a Dios. Una oveja sin pastor. Y probablemente así es que te ve Dios a ti, una oveja sin pastor. Porque Jesús no es tu pastor, Dios no es tu pastor. Quizás tú pienses así como estas personas, como esta gran multitud, ¿no? Pero ahí está Jesús, ahí está el Rey, ¿no? Que sanó a todos, ¿no? Porque Dios es bueno, porque Él es bueno, porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Ahí está, Rey, porque Él es bueno, porque Él provee sus recursos de sanidad para justos e injustos también. Y dice el 15, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esa es una buena sugerencia, ¿no es así? Esa es una buena sugerencia. Es algo que nadie de nosotros, yo creo que estaría en contra. Todos votaremos a favor de que esa era la mejor sugerencia que había, la mejor decisión que había que hacer en el momento. Eso me parece una decisión inteligente, ¿no? Esa reunión no fue una reunión organizada ni planeada, en donde todos se organizaron para llevar sus propias comidas 3 días antes o un mes antes, ¿sí? Fue una reunión totalmente improvisada. Por lo menos así era para las personas y para los discípulos de Jesús. Una gran reunión brutalmente improvisada. Ellos habían visto a Jesús sanar en muchas ocasiones y bueno, no había más nada que hacer. Todos, después de su sanidad, todos tenían que irse para su casa. No había más nada que hacer, no había más nada. Y esta es la mejor solución que los discípulos podían pensar. Se acercaron a Jesús y le aconsejaron que hicieran esto, ¿no? Y había una gran necesidad. Ellos la habían expuesto a Jesús. La gente, ya es de noche, la gente tiene hambre. Había una gran necesidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el Señor con toda esta gente que está aquí? Y bueno, cuando nosotros estamos frente a una necesidad o problema, siempre estamos inclinados, inclusive como hijos de Dios, como hijas de Dios, siempre estamos inclinados a buscar la solución más lógica que tenemos, en la que podemos pensar. Siempre nos inclinamos, siempre nuestra mente y nuestro corazón se inclina a buscar la solución más práctica, basada en nuestra experiencia personal. Casi siempre el tercero o lo cuarto que hacemos es orar o leer la Biblia para saber lo que Dios quiere que hagamos. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. De seguro que ellos no esperaban estas palabras de Jesús. Juan, en el Evangelio de Juan dice que Jesús le dijo esto para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús dijo esto solamente para probarle porque Él sí sabía lo que había de hacer. Juan 6:6, así lo dice. Ellos habían llegado de una gira, ¿se acuerdan?
Una gira misionera con poder y autoridad, sanando personas, echando fuera demonios. Y Jesús les dice, bueno, denles ustedes de comer. Parece que a ellos se les había olvidado que tenían la autoridad y el poder de Jesús para hacer milagros. Ellos habían llegado de esta gira de milagros. Claro, no por el poder de ellos mismos, sino por el poder que Jesús les había dado. Entonces Jesús les dice, denles ustedes de comer. Bueno, Jesús ya había sanado a todos, dice Mateo, a una gran multitud con muchos enfermos. Ya Jesús había sanado a todos. Bueno, ahora le toca a los discípulos hacer su parte. Ya yo sané a todos, ahora le toca a ustedes hacer su parte. Y fíjense cómo Jesús todavía o les da más participación en su ministerio a sus discípulos, para que ellos también se involucren en la obra de Dios, trabajen y sirvan y sean también usados por Dios. Denles ustedes de comer. Por supuesto, Jesús estaba hablando de un milagro. Jesús era su maestro y ellos tenían que hacer también la misma obra de su maestro, aprovechar la situación en el momento para también hacer la misma obra de su maestro y servir de la misma forma, con el mismo poder y con la misma autoridad. Estaban frente a personas con una gran necesidad. Y ellos podían obrar en el poder de Dios también, ser instrumento para que el Evangelio fuera conocido y Dios fuera exaltado por sus maravillas, ¿no? Lo mismo se espera hoy de nosotros, que hagamos frente a las necesidades, ¿no?, de las personas que buscan cómo llenar sus vidas vacías, siendo nosotros instrumentos con el poder de Dios que Él nos ha dado a través de su palabra. Así, personas que van por el mundo como ovejas sin pastor. No debemos evadir la responsabilidad como los discípulos, mandarlas a su casa. Dios espera que nosotros hagamos lo que sabemos que debemos hacer con el poder de su palabra para atender a estas personas, para darles de comer, para saciar su hambre. Denles ustedes de comer. Nosotros podemos darle de comer a las personas que andan buscando. Comida para su apetito espiritual. Las personas tienen hambre. Las personas tienen hambre de lo que sea. Y nosotros tenemos la única comida que puede, ni siquiera la mejor, sino la única comida que puede satisfacer sus almas y el hambre que tienen. Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, todavía nosotros, los discípulos, poniendo excusas, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿no? Bueno, esos panes más bien parecían, no era una gran comida, era muy poca cosa. Dicen que esos panes solamente, más bien parecían 2 tortillas totalmente aplanadas. Y los peces, también se dice que eran más bien pescaditos o sardinas. Si ustedes recuerdan el relato que Juan, en el Evangelio de Juan, donde él da más detalles, era la comida de un niño que llevaba para comer. No era ni siquiera la comida de un adulto, era la comida de un niño. Nadie había llevado
ellos no habían encontrado a ninguna otra persona en la gran multitud que había llevado comida. Eso era lo único que habían conseguido. La gente tiene hambre. Fíjense. Esto era muy poquita cosa. Muy poquita cosa. No había comida. La gente tenía hambre y no podía satisfacer esa hambre. No había comida. No había con qué satisfacer su hambre. Ellos estaban, ¿dónde? ¿Se acuerdan? En un lugar desierto. La gente tenía hambre, no tenía cómo satisfacer su hambre. Porque estaban en un lugar desierto. Y esa es la situación espiritual de todo ser humano. Este es un buen ejemplo de la situación espiritual de todo ser humano que tiene hambre y no puede satisfacer su hambre. No puede. Todo ser humano tiene hambre, pero no puede por sí mismo satisfacer su hambre. Inclusive el desierto. Porque todo ser humano vive en un desierto. Su vida está en un desierto. Y está totalmente incapacitado para conseguir comida por sí mismo y satisfacer su hambre. No puede. Las pocas cosas que encuentra por allí, con las que trata de satisfacer su vida, no son suficientes. Nunca serán suficientes. Nunca. Esta es la situación, ¿no? El ser humano vive en un desierto, ¿no? El ser humano vive en un desierto y no se da cuenta. No tiene ningún recurso para satisfacer su hambre, el hambre de su vida, el hambre de su corazón. Van de aquí para allá, buscando, vienen, suben, bajan, ¿no? El ser humano tiene una necesidad que no puede satisfacer por sí mismo, porque no tiene cómo. No tiene cómo. Nada de lo que haga, no importa a dónde vaya, no tiene cómo. No puede. Y bueno, para el ojo humano, ¿no? O el pensamiento humano, estos peces, este pan, estos peces de los discípulos es nada para tantas personas con esta gran necesidad. Nada. Si acaso solamente en ese momento un niño solamente podía comer con eso. Para esta gran multitud, ¿no? A los discípulos, me gusta esto porque a los discípulos se les había olvidado. Ellos dijeron: Señor, tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Pero como dijo alguien, a los discípulos se les había olvidado que también contaban con Jesús. Dice que la respuesta correcta era: Señor, tenemos 5 panes, 2 peces y a ti. Eso es lo que tenemos. Con eso es lo que contamos. 5 panes, 2 peces y a ti. Y contigo. Muchas veces se nos olvida eso, que también contamos con Jesús, ¿no? Y si aquí hay una verdad en la cual reflexionar es esta: nuestros recursos son pocos. Nosotros estamos totalmente incapacitados con nuestros recursos. Nuestros recursos siempre serán pocos frente a las necesidades. Frente a las necesidades de los demás también se revelan nuestras propias necesidades, nuestras carencias. A través de nuestras fuerzas, muy poco. A través de nuestra inteligencia, muy poco. Si depende de nosotros y de nuestros esfuerzos, nunca podremos ayudar a los demás, a las personas con hambre.
Nuestras capacidades humanas no son suficientes, nuestra inteligencia, nuestra destreza, nuestra fuerza no es suficiente. Nada de que podamos conseguir por nuestras propias fuerzas o aprender o saber por nuestros propios esfuerzos no van a ser suficientes. Servirán de nada para ayudar a las personas con hambre. Pero aquí está la buena noticia. Jesús dijo: traédmelos acá. Traédmelos acá. Y dice que la frase más bien o mejor traducida sería: traedlos a mí. Traedlos a mí. Y alguien dijo que la fuerza está en esas dos palabras: a mí. A mí. El énfasis de la frase de Jesús está en esas dos palabras: a mí. Tráiganlos a mí. Es a Él. Es a Él. Y esto me recordó que Jesús siempre, cuando estaba predicando el Evangelio, Él siempre llamaba a las personas a Él. Y cada vez que Él llamaba a las personas a Él, Él daba una promesa que cambiaría sus vidas. Le daba esperanza a las personas y propósito en su vida. Siempre, siempre. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo en una ocasión: venid a mí, los trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Venid a mí. Venid a mí y yo los haré pescadores de hombres. Ven, buen siervo y fiel. Sobre mucho te pondré. Y ahora dice: traédmelos a mí. Traédmelos a mí. ¿No? Pero también cuando reconocemos nuestra debilidad, incapacidad, insuficiencia para servir, podemos encontrar alivio en las palabras de Dios: traédmelos a mí, o traedlos a mí. ¿Saben? Ir a Jesús siempre va a ser la solución. Siempre, siempre. Yo ni siquiera necesito saber cuál es tu problema ni tu necesidad. Lo que sí yo sé es que ir a Jesús es la respuesta, es la solución, es lo que tú necesitas. Ir a Jesús. Ir a Jesús es lo que va a cambiar no solamente el panorama, sino tu vida. Ir a Él. Eso es lo que nosotros debemos conocer, saber y enseñar y predicar. Ir a Jesús es la solución, ¿no? Para todo, para tu necesidad y también para la necesidad de las personas. Traédmelos a mí. En nuestras manos no significa nada, mucho o nada, pero en las manos de Dios nuestros recursos son de bendición para las personas con hambre. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Ahora nuestros recursos insuficientes se vuelven suficientes con su gracia, con su poder en sus manos. Hay un milagro. Ocurrió el milagro, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Como conocemos este pasaje. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces para 5 panes, 2 peces.
Algunos dicen que, bueno, no sé si han escuchado esto, algunos dicen que, bueno, lo que pasa es que como era mucha gente, muchos llevaban comida. Entonces cuando Jesús comenzó Jesús vio y vio que no era mucho, pero él quiso dar el ejemplo, así que comenzó a compartir, porque Jesús sabía que otros tenían comida y que la habían escondido. Así que lo que Jesús hizo fue dar el ejemplo, y cuando Jesús dio el ejemplo y comenzó a repartir esos 5 panes y esos 2 peces, la gente comenzó a sacar su comida. Y entonces el milagro es el milagro del cambio del corazón. Dice, ¿qué pasó? De un corazón egoísta a un corazón que comparte. Bueno, ese es un pensamiento liberal, ¿no? Una teología liberal que niega el poder de Jesús, los milagros que Jesús ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Por supuesto que si vemos todos los milagros que Jesús hizo hasta ahora, por supuesto que Él también puede hacer este milagro de multiplicar los panes y los peces y dar de comer. No se nos dice exactamente cómo pasó el milagro, pero sí podemos saber y estar seguros que pasó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? En este pasaje vemos a Jesús testificando de que todo lo que tenemos, porque Jesús dice que levantó los ojos, hizo una oración, dio gracias, tomó pan y dio gracias, pronunció la bendición que hacían los judíos a la hora de comer. Dice que más o menos así: bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del universo, que hace brotar el pan de la tierra. Amén. Esa es la sencilla oración que hacía un judío para bendecir la comida. Jesús allí nos da un buen ejemplo y nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios y debemos ser agradecidos, ¿no? Dar gracias a Dios por todo. Darle gracias a Dios por la comida que tenemos. Muchas veces esto de darle gracias a Dios por la comida, muchas veces nos es difícil hacerlo juntos, ¿no es así? Porque algunos estamos en la casa, otros trabajan, mientras vamos otros vienen, y entonces no hay tiempo para agradecer juntos, por lo menos por la comida, ¿no? De vez en cuando sí podemos juntos dar gracias a Dios por la comida. Y cuando damos gracias a Dios por la comida, reconocemos que Él es nuestro proveedor y debemos estar seguros que Él siempre va a proveer Él siempre va a ser nuestra provisión, siempre va a estar allí. Pues somos agradecidos con Él por todo lo que tenemos. Yo me acuerdo cuando cuando yo era pequeño, cuando éramos pequeños y siempre íbamos a la casa de mi abuela a comer, ya sea el desayuno, almuerzo o la cena, siempre teníamos que terminar cada vez que terminábamos la comida, íbamos a la cocina con el plato y decíamos: abuela, ya terminé, gracias a Dios. Siempre. Todos, nosotros, nuestros primos, todos. No podía decir: abuela, terminé ya. No, tenía que decir al final: gracias a Dios. Siempre, en desayuno, almuerzo o cena. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre. A ninguno se le escapaba esa frase al final: abuela, ya terminé, gracias a Dios. Y esa es la condición de nuestro corazón, un corazón agradecido, ¿no?, por lo que Dios nos ha dado para comer. Y fíjense lo que dice allí, dice que Él se lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Ven cómo los discípulos participan de la obra que Jesús está haciendo? ¿Ven cómo los discípulos participan del pan que Jesús da para suplir el hambre de la gente? ¿Ven cómo los discípulos participan de ese milagro, de la obra que Jesús está haciendo? Porque Jesús hace el milagro, lo que los discípulos no podían hacer. Pero ellos sí podían
servir también, ser instrumentos para extender el reino de Dios en la tierra, participar de la obra. Nosotros también hoy se espera de nosotros lo mismo. Nosotros también podemos participar llevándole el pan a la gente para que coma. Es algo maravilloso que Dios nos use. Él no tiene que usarnos, pero lo hace. Y es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar para servir a Él. Y comiendo todos se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y comieron todos y se saciaron. ¿Qué significa estar saciado, satisfecho? Esa es la pregunta, ¿no? De la introducción. Miren allí. ¿Qué significa estar satisfecho? Porque el texto no solamente dice que ellos comieron y ya. Y ahí se van, ¿no? Mientras llegan a la casa, ahí terminan de comer y de llenarse el estómago. No. Ellos comieron y se saciaron. Su hambre se acabó, terminó. Su hambre se acabó. Pero ustedes saben, ¿no? Era una experiencia, un sentimiento momentáneo. Ellos se saciaron. Por lo menos por un tiempo no tuvieron más hambre. Se saciaron. Pero cuando comes el pan verdadero, ¿qué sucede? Te sacias para siempre. Y es el relato que sigue en Juan 6:26, yo sé que ustedes ya lo han leído. Juan 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice el 35: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dice el 55: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es el verdadero pan que sacia el hambre del ser humano. Y es aquí donde nosotros podemos ser instrumentos de la mano de Dios para llevar ese pan a todas las personas. El verdadero pan. Hoy a nosotros no se nos manda a hacer milagros físicos, a convertir más panes. Se nos manda a llevar el pan verdadero. Ese es el pan que nosotros tenemos que llevar para que sacie el hambre de las personas. Ese es el milagro que Dios va a hacer, y en el cual nosotros podemos ser usados por Dios, instrumentos de Dios para eso. No un pan físico, sino el verdadero pan. No queremos ser partícipes de eso nosotros. Fíjense lo que dice ahí, dice que los recogieron, y lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas, 12 discípulos. Y esto no solamente nos habla de un gran privilegio, sino de una responsabilidad. Porque cada discípulo tiene que seguir llevando ese pan. Tenemos el pan de la palabra de Dios, tenemos el pan que es Jesús para llevar y compartir.
y que Dios siga haciendo el milagro. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta es una cantidad impresionante. Y es lo que yo creo que Mateo quiere que veamos. Bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Solamente 5,000 hombres. Porque normalmente se contaban, eran a los hombres, no por familia. Por familia solamente a los hombres se contaba. Una cantidad impresionante. Muchos dicen que pueden ser 20,000 personas, 25,000 personas, 30,000 personas. No sabe exactamente cuántos eran. Lo que sí la Biblia nos deja claro es que era mucha gente, una cantidad impresionante. Miles de personas allí. Miles. Una cantidad impresionante. El poder de Jesús para satisfacer no tiene límites. No tiene límites ni de cantidad, ni de edad. Hombres, mujeres, niños. Tampoco tiene límites de tiempo, tampoco. Porque nosotros hoy probamos de ese pan. Y nos saciamos. Yo comí ese pan y me sacié. Y también espero que usted haya comido ese pan y se haya saciado. Jesús es el pan que sacia, ¿no? Hemos comido de ese pan que sacia. Tú has comido de ese pan que sacia tu vida para siempre. Aquí está la palabra de Dios, que es el pan. Aquí está Jesús. Su poder no tiene límite. Es poderoso. No hay nada que tú puedas buscar. Ningún juego, ninguna moda saciará tu vida. Solamente hay una persona que sacia. Solamente hay un rey que sacia. Ese es Jesús. Vamos a orar.